tenemos esta noche tiene que ver con más que una empresa, la más magna organización, alguien podría llamarle, que ha sobreexistido durante siglos, y es lo que se llama y se conoce como la Iglesia. Jesús mismo la profetizó hablándole a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, cuando le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de la iglesia de Él. Es propiedad de Él. Es la iglesia de Cristo, del Señor, de Jesucristo. A veces confundimos las cosas y nos apropiamos de lo que es nuestro. Pues el que la va a edificar no es un conjunto de hombres, no es la elaboración de un conjunto de normas o doctrinas, simplemente es la edificación más extraordinaria de todos los tiempos. Cuando la iglesia comenzó, es indudable que hubo oposición. Frente a lo nuevo, siempre lo desconocido, se encuentra una resistencia. Y es lo que ocurrió una vez que Cristo ascendió a los cielos, que predicando a los apóstoles, la gente comenzó a creer, apareció el primer milagro, aparecieron esas manifestaciones extraordinarias que confirmaban el evangelio que Cristo había traído. Y bueno, la reacción más cruenta fue que encarcelaron, golpearon a los apóstoles, a los que predicaban. Entre ellos dos son narrados en el libro de los Hechos, Lucas, y es Pedro y Juan. Y cuando estaban ya a punto de hastiarse de ellos y ya les conminaron a no hablar ni seguir hablando de esta nueva doctrina o revelación, la voz de un hombre llamado Gamaliel se hace oír cuando les dice a todos los fariseos, los enemigos del evangelio: ahora os digo, apartaos de estos hombres. Eso está en Hechos capítulo 5, versos 38 y 39. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así es. ¿Qué palabras más sabias de un hombre claro, reverenciado, un hombre muy respetado como era Gamaliel? Precisamente fue el instructor del que sería después el apóstol Pablo. Saulo de Tarso se crió a los pies de Gamaliel al tomar toda la enseñanza y doctrina de su escuela rabínica. Pero este hombre habla de lo que permanece, y si es de Dios, y si no es de Dios. Esa es la gran pregunta. Pastor Mario, ¿cuál es la impresión que usted tiene de la iglesia? Bueno, cuando llegamos al Evangelio pensamos que iglesia es la estructura sea de fierro, de cemento, de tantas cosas, pero con el tiempo vamos aprendiendo que no tiene nada que ver con lo externo, sino con las personas, ¿cierto? Con las personas que asisten a un lugar, y esa es la iglesia de Cristo, un organismo vivo, como lo dijo usted la semana pasada. Entonces, que da vida, que estamos para ser sal de la tierra, que estamos para sazonar, para transmitir, no para ser los creadores de algo, sino transmitir lo que el Señor ha dicho en su palabra. A mí me da la impresión de que hay muchos que han deseado la muerte de un predicador, han quemado templos, Sí. han quemado catedrales, grutas. Ha habido una enorme oposición desde siempre, desde que la iglesia nace. Pero Gamaliel establece un principio y quisiéramos ahondar sobre ello, Pastor Mario. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios, ya sabemos cuál va a ser su final. Lo que es de Dios no muere. Amén. Por eso el que es nacido de Dios no puede morir. Lo que Dios transmitió en el vaso de barro que era el cuerpo de Adán fue su espíritu, y su espíritu no muere. Es lo que Dios hace, lo hace permanente. Lo que es de Dios entonces no puede ser destruido.
De ahí que la doctrina de los testigos de Jehová, que habla de la aniquilación, como la muerte es el cese de la existencia, como que ahí acaba todo y se pone la mente a dormir, es un error. Pues lo que es de Dios no puede morir ni cerca de Él ni lejos de Él. Por lo tanto, aquí establecemos ciertos principios como son las emociones. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones, bueno, la mayor cantidad de cristianos se guían o se dirigen por las emociones. Yo siento que tengo que hacer algo y no son convicciones, como usted bien nos ha enseñado. Las emociones pasan, pero finalmente lo que queda son las convicciones como cristianos. No han jugado una mala pasada bueno, llevo 32 años en el Evangelio y he visto mucha gente emocionalista dentro de la iglesia, pero sin convicciones, y que como somos muy emocionalistas, caemos y cometemos el error de ser más buenos que Dios y aceptamos a veces mentiras, las abrazamos, las escuchamos. O sea, hay que tener un cuidado tremendo en lo que es no diferenciar emoción y convicción. Muchas veces confundimos lo que es la fe con lo que yo quiero. Exacto. A veces le metemos a la fe el querer nuestro y que está siempre embadurnado con las emociones. Y las emociones que son legítimas, Dios nos hizo con emociones, pero no a través de ellas habría de revelarnos su camino, su voluntad. Si bien el Evangelio es emocionante a veces, Sí. Lo que menos tiene es emociones, sino más bien convicciones. Por eso hay muchos que, como la parábola del sembrador, dio fruto, pero salió el sol, al no tener raíz, se secó. Son los amores de verano, esos avivamientos temporales. Está muy linda la canción de la hermana Roxana. Siento que tengo ganas de volar. Bueno, ya voló. Gloria a Dios por la hermana Roxana Contreras, que bendijo al cuerpo de Cristo con sus preciosas alabanzas, que perdurarán. Hoy está cantando en la presencia del Señor. No obstante, ese sentir que es legítimo no debiera ser el fundamento por el cual nos movemos. Las emociones pasan, las convicciones quedan. Amén. Los avivamientos temporales, por ejemplo, el avivamiento temporal del rey Saúl, fue mudado en otro hombre. De buscador de mulas, de pronto viene el Espíritu de Dios y lo transforma. Y viene a ser el rey de Israel. Vino a ser el que le da inicio a la edad de oro de Israel, con el primer gran rey de Israel. No obstante, la desobediencia, la obstinación, se le acabó el avivamiento y terminó como terminó. Qué importante de esta noche es entender que así como el clima está inestable, hoy día yo vine con frío aquí al templo en la mañana, estamos en la mañana, pero en un momento salió el sol que mataba. ¿Qué te parece el clima? ¿Cómo está? Cambiante, se equivocan los meteorólogos se ¿Sí? dice, ¿no? Bueno, me llegó un mensaje que estamos saliendo por la radio Jerusalén en este mismo instante, y allá el clima cambia de un momento a otro, pero hoy día, bueno, usted oró para que hoy día tuviéramos una nube. Estamos haciendo un trabajo en la congregación, en la iglesia, y gracias al Señor porque estuvo esa nube, pero salió el sol fuertemente, nos quemó, después volvió a colocarse la nube, llueve de un día para otro, 29 grados, el otro día me acordé del pasaje que Jesús le dice: sabéis distinguir el aspecto del cielo, más cómo lo distinguí este tiempo también. Bueno, eso es para otro mensaje. La inestabilidad y lo cambiante que a veces podemos llegar a ser, tanto como el clima. Es como preguntarle al niño: ¿cómo amaneció el niño hoy día? O algunos que son lunáticos, dicen que de acuerdo a la luna, claro, andan de acuerdo al día. No sé cómo estarán con la casi eliminación de Chile. Hoy día estará jugando, parece que está jugando Chile. Y sí, venía escuchando que están... Bueno, no sabemos si queda eliminado. Defendiéndose. Pero qué tristeza es andar de acuerdo a las emociones. Sí. Y cambiantes. Si ganó el Colo, ganó la U. Bueno, Magallanes, mi equipo, se puede ir al descenso. Qué tristeza más grande, me voy a ir al mundo si pasa esto. Como las corrientes marinas, oye, ¿cómo cambian? Sí. Hay que saber leerla. Estaba viendo unos reportajes y vi el volcamiento de un gran crucero. Sí. Cuando salieron del puerto hacia cierto lugar allá en Europa,
El capitán jamás pensó que a la mitad del trayecto el tremendo crucero se iba a volcar y la gente tendría que ser rescatada con helicópteros. Es verdad. ¿Qué pasó? Cambiaron las corrientes marinas. Eso es lo que ocurre. Cambian los vientos, cambian los hermanos, cambian los ánimos. También puede llegar a cambiar la doctrina. ¿Qué dice la palabra hablando de precisamente de tener cuidado con este cambio de doctrina? Ya vamos a entrar qué es lo que es doctrina, pero ¿qué es lo que dice Pablo en Efesios, parece, capítulo 4? Versículo 14. ¿Sí? Lo leemos. En el nombre del Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por si hay alguien que... La doxología exige que correcto. sea todo hecho en el nombre, de Jesús. Jesús. Y la bendición en el nombre de la Trinidad. Exacto. No somos unitarios ni unicistas, o sea, somos trinitarios, pero hay que hablar donde la Biblia habla. Dice así la palabra del Señor, ¿no? En el nombre del Señor Jesucristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, ¿cierto? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias, qué terrible, las artimañas del error. Vientos de doctrina, niños fluctuantes. No sé si recuerdas, pero hace años atrás yo vi un reportaje acerca de estos famosos Pepito Pagadores. No, bueno, yo estuve ahí. Fui, no sé, un día que me faltaba dinero, caí ahí, pues, ¿no? Y todos saben que es un engaño. Sí. Todos saben que hay un palo blanco ahí, que apuesta, pone un billete de 10.000, ganó señora, y le pasan 10 más. Exacto. Entonces al ver eso, y todo eso está tramado. Y el periodista le hizo la gran pregunta al engañador, al timador, el Pepito Pagador. Y él dijo, en otras palabras, mientras hayan estúpidos, Pepito seguirá pagando el doble. O sea, el problema no es de Pepito, el problema de los que, como niños fluctuantes, son llevados por diversas doctrinas. Han habido movimientos en las últimas 5 décadas que a mí, por la gracia de Dios, me ha tocado vivir desde que conozco al Señor, hace 5 décadas atrás. Y podríamos hablar de algunos movimientos que se han generado dentro de lo que es la iglesia. Y no es que la cultura no pueda cambiar. Por favor, los principios bíblicos nunca cambian. Los principios culturales sí. Hay principios culturales y hay principios bíblicos. La tarea nuestra es descubrir cuáles son cada uno de ellos. La cultura cambia, pero cuando cambian para mal, de acuerdo a ciertas tendencias sociales, estamos extraviando el camino. Correcto. A mí me tocó enfrentarme al movimiento de santidad. Ya. Yo vengo de un mundo de hippies, de amor libre, de vive tu onda, loco, disfruta tu volá, vístete como quieras, el cabro está volado, quiere subirse arriba al poste, déjalo mientras no le haga daño a nadie, claro. Le gusta andar desnudo, déjalo. De pronto somos metidos por esta llamada del Señor a una iglesia, conocimos a Cristo, fuimos transformados, pero luego apareció un movimiento de santidad que empezó a establecer principios físicos. Uh-huh. Entonces se dividió la iglesia donde yo nací, totalmente dividida, y hoy ya no existe, precisamente porque hubo algunos que extremaron su posición, porque la santidad, sin la santidad nadie verá al Señor, y los otros decían que Dios es amor y que me amó como soy y como estoy, así me va a amar. Ese movimiento no sé si lo has palpado tú. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de leer Los Generales de Dios. Wow. John Alexander Dowie, bueno, que fue llamado el apóstol de la sanidad, y después hubo otro que apóstol de la santidad. Y el problema de esto es que los seguidores, ¿cierto? Ellos empiezan bien todos, porque todos comienzan bien. Y como ve que les va bien, piensan que están haciéndolo súper, hiper, ultra genial para Dios, pero sin Dios. Y lamentablemente, como la gente que escucha no llega a examinar la Escritura y se queda con lo que escucha, se van turbando. John Alexander Dowie terminó muy mal,
siendo un hombre que buscó al Señor y después se creía Elí. O sea, viene una turbación terrible. Comenzó bien. Los seguidores, en vez de apoyarlo, tener una multitud de consejeros, no lo hicieron y cometieron el grave error de lo que se sabe y se ha escrito, de las grandes fallas doctrinales que... Precisamente los movimientos de santidad que se desembocaron en un legalismo extremo. Exacto. Ese legalismo extremo que establece ciertas normas. Y es indudable que la Biblia dice que hágase todo decentemente y en orden. No estoy hablando de que según el Espíritu, pero el Espíritu te lleva al orden. Pero eso no significa el control tuyo. No ha habido ni ha nacido un hombre ni un ser creado que pueda dirigir y controlar al Espíritu de Dios. Pero todos sabemos que Dios es orden. Cuando habla el amado del cantar de los cantares y ella se expresa, es tu esplendor tan extraordinario como ejércitos en orden. Es decir, Dios es un Dios de orden, pero no por eso vamos a caer en el extremismo en el cual cayeron los fariseos. Andaban con una cuerda que medían cuántos pasos caminaba esto, y le decían, deténgase. Y empezaban a medir desde su casa hasta dónde estaba, y si pasaban la distancia, era expulsado de la sinagoga, era excomulgado, exhibido públicamente. Es decir, colaban el mosquito y tragaban el camello. Y ese mundo el que enfrentó Jesús, un mundo donde el legalismo extremo hizo de la ley su señor. Y el día de reposo era el señor del hombre cuando es todo lo contrario. El día de reposo fue creado a causa del hombre. Y esos extremos, esos movimientos extremos, hasta el día de hoy permanecen. Y con respeto lo digo, no vamos a violar ninguna conciencia. Yo tengo muchos amigos que persisten en su manera de creer, de actuar, de orar, dar 3 glorias a Dios, Claro. 7 glorias a Dios. Yo estuve en un tiempo en que te saludo con 40 glorias a Dios, imagínate. No hay problema. Con 12 glorias a Dios lo recibimos, y hay gente que ora de rodillas, otros que oran de pie, otros que oran hasta sentados porque están enfermos, unos que gritan y expresan con su emoción, su alabanza y su libertad, otros que lo hacen con su corazón, tal vez restringidos por su calidad emocional. Pero por favor, caer en el extremo de controlar cómo se ha de manifestar Dios en una iglesia, eso lo dice Isaías. ¿Quién ha dirigido el Espíritu de Jehová? ¿Cuál sería otro movimiento extremo que ha hecho que se muevan los cimientos del protestantismo en general? Uno de ellos es la palabra de fe. Yo tuve, no serios problemas, pero muy grandes encontrones en mis primer, segundo y tercer viaje a los Estados Unidos, en Miami. Estaba en boga el movimiento de Kenneth Hagin, después que lo heredó todo el actual Kenneth Copeland. Y la palabra de fe lo era todo. Es decir, confiésalo y recíbelo. Y hemos caído al punto después de creer que, así como dice la Biblia, que el poder está en la lengua y que somos pequeños dioses. Claro. Y toman el Salmo, vosotros sois dioses, entonces ya creemos que el solo hecho de confesarlo, pero la confesión obedece al corazón. ¿Y cómo está el corazón? Yo voy a confesar que esa mujer bonita es mía, la confieso, pero resulta que tengo una esposa. Exacto. No puedes confesar. Así que hay que tener cuidado con la palabra de fe. ¿Cómo es eso, Mario? ¿Lo has visto? Bueno, yo estuve sumergido, y con todo el respeto saludo a todos los pastores que estuve con ellos de la super fe. Wow. Muchas veces me di vuelta, tomé una bandera, y si me daba 7 vueltas era mío, por eso me acordé de todo. Me pasaron una espada para cortar cosas, un chofar también. Hice muchas cosas, pero es impresionante. Mario, di esto, me decían, declara, decreta y establece. O sea, Wow. yo. Entonces yo decía, yo declaro, decreto y establezco. Y transmitía eso a los que me escuchaban. Ya. Entonces cuando me encontré con usted y me dijo, ¿estás dispuesto a revisar tu teología? Una de las cosas que me cortó fue esa. De la superfe, la manipulación de ponerse en el lugar de Dios y no dejar que Él obre o que Él actúe. Es terrible, porque eso está
actualmente, ¿cierto? Y se toman de versículos como hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. O sea, usan la Biblia para... Por eso la gente cuando dice, es bíblico. Y ese es el problema, que no hay nadie que le saque o que interprete correctamente lo que quiere decir el versículo. Una herejía de las cuales habla Pablo, describiendo lo que es la herejía, el espíritu heresiarca, es precisamente en los dobles enfáticos, el sobreénfasis. Hoy día se le da un énfasis en las cosas que son periféricas y olvidamos las sustanciales. ¿Qué es más importante a la hora de salvar? Yo creo que muchos no habrían salvado al ladrón de la cruz. Exacto. No, pues señor, ¿cómo se va a ir al paraíso este? Nos reúne las Tiene que condiciones. bautizarse primero, Tiene que nacer de nuevo, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo te lo va a llevar al cielo? No tomó la Pedro, cena, ¿no? Pedro, llevo 3 años aquí pelando garbanzo, ajo y todo lo demás. ¿Cómo te va a llevar al cielo a este, perdón la palabra, pero es una palabra española, a este desgraciado? ¿Cómo te lo vas a llevar? Tal vez no le habrían dado la oportunidad porque el sobreénfasis hace que las personas juzguen a priori, en primera instancia, lo que Dios jamás le ha concedido a alguien. Pero eso no quita de que la palabra de fe es una palabra bíblica. Hay que creer, al que cree todo le es posible, pero no en la fe. Hay gente que cree en la fe. Claro. No en el autor de la fe. No en el autor de la fe. El autor y consumador de la fe es Cristo. Así que, caballero, ese movimiento que nos ha impregnado, en donde todo cambia, también ha hecho e hizo también mucho daño. Hay muchas personas que decretaron, no estoy pobre, yo lo siento por decirlo, pero he conocido personas que le he dicho, ¿cómo está, hermano? En victoria, en victoria. ¿Y cómo estaba? No tenía dónde vivir, lo habían botado del trabajo y estaba solo en este país. ¡Qué victoria, caballero! Estoy velando con la fe, estoy atravesando el Niágara en bicicleta o estoy solo en este desierto. Hay que reconocer, porque la fe no evade la realidad. La fe involucra la realidad. Dios es un Dios de los problemas, en los problemas, fuera de los problemas, antes de los problemas. Dios está fuera de todos tus problemas. Seguirá siendo Dios. Y por eso debemos creer en Él, en lo que Él ha dicho. Joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero Pablo habla y dice, en todo y por todo he sido enseñado, así como para tener abundancia, como para tener necesidad. ¿Qué es el mensaje de prosperidad de Juan el Bautista? ¿Dónde queda? Yo me acuerdo, bueno, usted habla y yo me imagino todas las cosas que he vivido, y a través de una radio, como estamos saliendo por Radio Jerusalén, en otra radio acá en Santiago, que no vamos a dar el nombre, cómo se manipulaba esto. Había una persona haciendo una campaña, ¿no? Y decía, mira, tú que andas ahí en una camioneta blanca, Dios me está hablando de ti ahora. Y yo pensaba, y te has detenido en un semáforo. Yo decía, somos muchos millones acá en Santiago, ¿cuántas personas en una camioneta blanca se han detenido en un semáforo? La ley de probabilidades es alta. Entonces, imagínense esa persona que está ahí, me está hablando Dios a mí. Entonces, una manipulación para conseguir, no que él busque al Señor, sino conseguir algo del bolsillo abiertamente. Entonces, se ha manipulado, habló de legalismo, ¿no? Se ha manipulado, por eso cuando el primer versículo que leyó, hay una palabra que dice apartaos. O sea, aléjate inmediatamente. Y eso es lo que ha dañado, ¿cierto?, a mucha gente, y se termina creyendo, recibiendo, defendiendo, porque, como decía al momento, es una manipulación que, como dicen los jóvenes de la droga, carcomen el cerebro de muchas personas, con esta palabra de superfe, con esta manipulación, que lo único que hace es destruir a la gente que no prospera, porque la prosperidad no es solo dinero, que no se enriquece, que no sana, y ahí están muchos en el hogar, o escuchándonos a través de la radio, o viéndonos a través de la televisión. ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, que Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, tengas o no tengas. Amén. Y hay un movimiento que aquí se instaló y también lo vivimos, ahí en esas corrientes doctrinales o de ondas dentro de la iglesia del Kingdom Now, el reino ahora. Y escuché a un expositor decir que la iglesia debe prepararse para reinar ahora. Sí. Anticipamos el reino, el rey está con nosotros, estos son los principios del reino.
vamos a tomarnos las municipalidades, los gobiernos, si es necesario usar las armas, las vamos a usar, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Ese hombre estaba llamando a una rebelión social, escudándose en el Kingdom Now, el reino ahora. Mi reino está entre vosotros, cuando le dijo a los fariseos. El reino está aquí con nosotros, pero ¿y qué de la persecución que duró 300 años? ¿Qué de la muerte de Pablo decapitado en Roma? ¿Qué de la muerte de Pedro crucificado cabeza abajo y quemado? ¿Qué de la muerte de los otros 10 apóstoles? ¿Qué de la persecución? Y ese es, en el fondo, el mensaje de fe y la palabra de prosperidad y todo lo demás, no es nada más que esconder la codicia que hay en el corazón. Así es. ¿Por qué quiero esto? Porque, Señor, lo declaro y digo que este Mercedes-Benz. A mí me dijeron, hermanito, ahí hay un Cadillac, usted no tiene carro. Y llaman en una carretera, en una expressway en Miami. No tengo carro. En ese tiempo no tenía carro. Y me dijo, ¿pero por qué no tiene carro? Pues no, porque todavía no tengo carro, estoy pagando mi casa. Pero usted tiene que tener carro, no tiene fe. Y de pronto me dice, y hace un Cadillac, te estoy hablando del año 90. Pídanle al Señor eso, declárenlo en el nombre de Jesús. Yo le dije, no, yo, ¿para qué voy a querer? Usted no tiene fe, usted no puede predicar el Evangelio. Pobre vieja, ¿sabes? Estaba para terrible. Estaba con depresión, tenía a su esposo muy malas condiciones, estaba viviendo un proceso de depresión muy terrible. Y qué increíble es que hay gente que va de la realidad. Y yo ¿para qué voy a querer un Cadillac? Es como si usted me regala un Audi a mí del año 2024, se lo agradezco, ojalá que lo regale, pero yo lo vendo mañana porque no tengo dinero para pagar la patente. Exacto, muy cara. Es decir, la fe que involucra las cosas no es nada más que lo escondido que hay en el corazón. ¿Sabe cuál es lo delicado de esto, pastor? Que mientras prosperamos, mucha gente le enseña que como que estamos más cerca de Dios por los resultados. O sea, el que no tiene un 20 en los bolsillos está a escalones más abajo de poder estar cerca o bendecido por el Señor. Y mucha gente, yo he estado con ellos, me dice, Mario, bueno, cuando tuve el accidente me recordé, me caí de unos andamios y me dijeron, te faltó la fe, ¿ah? Me fueron a ver al hospital, todo quebrado, así como me acordé el del Happening con Ja cuando lo iban a visitar, estaba bien, muy parecido. Marito, te faltó la fe, hijo. O sea, hasta ese nivel, los accidentes, el fracaso, si estamos en pobreza o nos falta fe, estamos un poquito lejos de Dios. O sea, el resultado, el exitismo de estos hombres, ¿cierto?, que han hecho un daño terrible en las iglesias. Por eso, legalismo para mí, que encierra un poco lo que habla usted, son normas humanas, pero sin espíritu. O son formas de alabar a Dios, pero sin presencia de Dios. El domingo acá, yo venía entrando, y acá está mi hermano Ricardo, en los sonidos, en todo, y antes de entrar había un hermano afuera tocado por el Señor, cuando usted estaba cantando Solo una voz, y todo el conjunto musical. Entonces yo entré a la iglesia y literalmente, yo sé que el Señor está dentro de nosotros, sobre nosotros, pero de repente cae, y literalmente cayó una presencia de Dios. Por eso sé que aquí no hay legalismo, porque el legalismo son normas humanas escritas sin el Espíritu de Dios, o son formas de alabar a Dios que nunca la presencia de Dios va a estar en esos lugares. No podemos encerrar a Dios en nuestros conceptos. El tema es que de esta forma externa de alabar a Dios podemos caer en el otro extremo, que es el énfasis en lo sobrenatural. Es decir, somos espectadores a veces de un show, de una manifestación externa de alabar que nos golpea culturalmente. Estuve en Milwaukee, en Chicago, en Los Ángeles, California, he estado en El Paso, Texas. Conozco algo de toda la cultura americana en el mundo latino, y ni que hablar de los jamaiquinos, ni que hablar de los negro spirituals, con el respeto que se merecen, cuyos cultos duran 5 horas, y en donde no se oye más que alabanza, música, ritmo, un éxtasis, no vamos a decir prefabricado, pero sí producido a través de la música. Y con todo eso me veo que si vas a la iglesia tiene que ocurrir algo sobrenatural. Y son las personas que son los que buscan la experiencia espiritual y no la madurez espiritual. No es que Dios no sea una experiencia, Dios más que un conocimiento es una experiencia. Amén.
pero te va a llevar siempre a la sabiduría, te va a llevar al temor de Dios, te va a llevar a la conducta, al carácter. Hoy día ya tú fuiste un gran promotor de las campañas del nuestro obispo Ángel Durán Campos, hoy en la presencia del Señor. Hubo un tiempo de impactos evangelísticos que impactaban la ciudad, que impactaban con su palabra, con la sanación, sanidad divina, y no es que hayan pasado los tiempos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, todavía sigo creyendo que Dios sana a los enfermos. Amén, sí. Pero no voy a ofertar eso como si viniera de mí. Correcto. Ni como yo estuve en un culto de Benny Hinn. Sí. Yo lo conozco personalmente a Benny Hinn. Estuve a 10 metros de Benny Hinn. Eso no lo sabía, querido. Y el caballero cuando entró al lobby del hotel, en Expolit, me acuerdo, en Miami, cuando entró nada más que la gente empezó a tirarse contra la pared, es decir, como que... Caían automáticamente. Caían automáticamente. Es un emocionalismo fabricado, pues fabricado, oye, como si hubiera sido, como si hubiera venido entrando Dios mismo. Qué terrible. Sí. Y nos mirábamos con el pastor Eduardo y decíamos, Dios mío, esto merece un análisis sociológico. Y cuando ven algunos énfasis y sobreénfasis en la experiencia pentecostal, en la experiencia espiritual, pero muy poco conocimiento, muy poco carácter, muy poca resistencia, muy poco dominio propio, muy poco fruto del Espíritu. Amén. Entonces tenemos que replantearnos, aquí vamos a la iglesia, ¿es el Espíritu Santo una droga? Lléname, 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 lléname. ¿Y después de eso qué? Te espera tu suegra en la casa, te esperan los pagos, te espera tu jefe, que tiene una cara de... Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿eh? Habla, rey. Mire, David, todos sabemos que era poeta, ¿cierto? Músico, salmista, pero hubo un momento que ya no danzó, hubo un momento en que ya no cantó, y el versículo es increíble. Estamos hablando un tema fuera de David, pero me toca porque David dice, alma mía alaba a Jehová. O sea, ya mi cuerpo ya no puede danzar en estos momentos, no puedo tocar un instrumento para liberar a gente endemoniada como Saúl, pero acudió a lo único que le quedaba. O sea, hay momentos, como usted bien lo dice, que Dios va a caer, va a estar contigo en lo apacible, no en el trueno muchas veces, sino que ahí es lo único que nos queda, acudir a lo único que nos queda, que es al Señor dentro de nosotros. Así que una gran verdad lo que se está hablando, y los auditores a través de la radio y a través del canal de televisión, a otro nivel, están siendo muy edificados, pastor, muy bendecidos. Amén. Nuestro programa va a salir en YouTube, luego es editado. Ya estaríamos saliendo directamente por todas las plataformas, pero por el momento estamos siendo grabados por nuestra página web, La Gloria de Dios Chile, y también transmitido directamente a través de Radio Jerusalén de Los Álamos. Así que un saludo a todos los hermanos. Concluyo con uno de los movimientos que también le han traído mucho clasismo, y es el Evangelio de la Prosperidad. Te ven con un traje nuevo y te dicen, oh, estás bendecido. Te ven con un auto nuevo, oh, estás bendecido. ¿Cómo se llama este caballero, dueño de Canal 13? ¿Cómo se llama el de origen croata? Luxis, sería el hombre más bendecido por Dios, caballero, oigan. Claro. Ni que hablar de Trump, ni que hablar de todos estos multimillonarios. ¿Se acuerda que hubo un tiempo, una época que usaban zapatos muy largos, puntuó los ministros? Bueno, acá en Chile no sé si usaban. Me acaban de regalar uno muy largo. Bueno, vamos a omitir lo que acabo de decir. Sigamos. No. No, pero es que era como era que, la onda, sí, como sí. Que eran súper, hiper extraordinarios porque tenían un zapato puntúo. Claro. No sé, pues como que el que no tenía ese zapato o ese reloj no estaba bendecido por el Señor. Es una lástima, como se dice, y lo he dicho muchas veces, por sus autos los conoceréis, por sus templos los conoceréis, por sus anillos los conoceréis, por sus relojes. Yo tengo relojes que me da pena usarlos. Tengo un reloj de oro con una perla preciosa de roja. Nunca me lo he puesto. Y no porque no quiera presumir, es que me lo pueden robar. Yo pensé, ¿sabes lo que pensé que iba a decir? Por ese hermano que a lo mejor nunca iba a poder comprar un reloj y por él no lo uso. En una de esas manos bien apretadas se quedan con el anillo, ¿no? Amén. Pero
presumir de la espiritualidad y de la bendición de Dios por las cosas materiales ha hecho que el Evangelio de la prosperidad sea un buen negocio para algunos, pero es una falsa doctrina. Amén. Lo digo con toda autoridad. El Evangelio que se predica desde la llamada prosperidad es una falsa doctrina. Y más de alguno osó decir que los pobres estaban maldecidos por Dios y que los pobres eran malditos. Sin embargo, Cristo a los pobres es anunciado el Evangelio. Aunque siempre los tendremos por la necesidad que nos lleva a Dios, no olvide que la necesidad es la oportunidad de Dios y la prosperidad o suficiencia es la oportunidad de Satanás. Dios es más acudido cuando estamos en necesidad. Y no es porque quiera Dios que seamos pobres, porque Dios nos quiere en progreso, en prosperidad. Dios quiere prosperar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra salud. Sin embargo, caer en que la señal de la bendición es el auto, la casa, el templo, es caer en una falsa doctrina. No por ello vamos a quedarnos ahí. No, yo soy un hombre de progreso. Si usted puede ahorrar para los días difíciles y sobre todo para compartir con el necesitado, si Dios lo bendice con un buen trabajo, manténgalo, honre a Dios y sepa que las cosas materiales son transitorias y pasajeras. Si vamos a hablar del Evangelio de la Prosperidad, preguntémosle a Pablo cómo murió, encarcelado, en esas celdas fétidas, oscuras, lóbregas de Roma, encadenado, no viendo la luz del día. Desde ahí escribía cartas a las iglesias. Las cartas desde la cárcel se las recomiendo, porque hay cartas que escribe desde otras ciudades, la de Corinto, y las otras cartas pastorales. Pero las cartas de la cárcel, entre ellas está Filipenses, Dios mío, la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios. Vaya usted a las cartas paulinas y va a encontrar que ese hombre lo que menos tiene es prosperidad. Sin embargo, prosperidad material. Sin embargo, sabemos cómo Dios lo usó para bendecir al mundo con las 3/4 del Nuevo Testamento escritas por ese hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo, que hoy está en la presencia de Dios. Miren, terminando ya casi con el tema de esta noche, vamos a decir que Dios no cambia. Gamaliel dijo, si es de Dios permanecerá, no será destruido, lo que es de Dios permanece, pero Dios no cambia. Amén. En este caso dice Santiago que el Padre de las luces, en él no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Dios no está limitado ni por el tiempo, no hay tiempo que lo erosione, ni espacio que lo limite. Es un Dios que no cambia, un Dios que nunca ha sido, que nunca será, que siempre es. Ese es el Dios que nosotros hemos conocido y queremos que usted aprenda a creer. Cuando cantaba Mercedes Sosa, ¿te acuerdas de esa canción? Cambia, todo cambia, ¿no? Cántela. Me gusta más la de Violeta Parra, pero sí. Cambia, todo cambia. ¿Esa? Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero Dios no cambia. Así es. Dios no cambia. Dios no se muda, no hay sombra de variación. Podemos confiar en Él, porque lo que es de Dios permanece. Así es. Recuerda el 27F y esa tragedia de que nos sacudió como país, y ese edificio en Talcahuano, en Concepción, por ahí. Concepción. ¿Por qué se dio? Bueno, estaba edificado, ¿cierto? Sus cimientos estaban malos, desde luego, como esos maestros que se llevan las cosas, pero estaba no edificado en un lugar para edificios, ¿no? Cambia la estructura cuando no hay fundamento. Nosotros debemos aprender eso. Vimos también un edificio que cayó y yo, tengo que decirle, yo caminé por esas calles de Miami Beach, anduve por esa misma avenida, la reconocí, Collin Avenue. Ahí ese edificio que un día cae, pero inmediatamente pues el agua carcomió todos los cimientos. Lo interior de un ser humano es carcomido por el tiempo, por el descuido, por tantas cosas, por afanes y distracciones. Sí. Y después que éramos tan espirituales. ¿Saben la espiritualidad más grande que vemos? Es cuando alguien le dice, pastor, quiero bautizarme, quiero nacer de nuevo, quiero hacer un pacto con Dios. Pasa un año, pasan 2 años, se olvidaron del pacto y cambió el primer amor, cambió todo lo que hoy en día ya hace imposible confiar en la gente. La falta de confianza, la inestabilidad. Sin embargo, Dios nos llama a un fundamento. Jesús habló en
Mateo capítulo 7, verso 24 al 27 de los dos fundamentos. El hombre que edificare sobre la arena y el hombre que edificare sobre la roca. ¿Cuál es la distinción mayor? Es que uno no será alterado cuando vengan los vendavales y el otro será una ruina completa, precisamente porque no edificó, no se fundamentó en lo importante. Veamos al finalizar 3 verdades de fundamento. Habla el Deuteronomio en el capítulo 32, verso 4, lo siguiente. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Wow, vea todos los sinónimos que hay aquí, pero son atributos divinos. Un atributo divino es una perfección divina afincada en el ser de Dios, en donde habla de los caminos de él son rectitud, verdad, no hay iniquidad, verdad, justicia, rectitud. Esa es la esencia de la mentalidad semítica. La palabra verdad para un semítico, para un hijo de Sem, los judíos en este caso, es aquello que no se mueve. El principio que hay dentro de la filosofía hermética es que todo se está moviendo. Nosotros estamos quietos con respecto a esa silla está quieta con respecto a esa mesa. Nosotros estamos quietos con respecto, pero el que va en el tren, todo se está moviendo. Aún dentro de nosotros están los átomos fluyendo, desintegrándose, las células, todo se mueve, todo está en continuo movimiento. Esa es una de las 7 leyes de la filosofía hermética. Bueno, no es nada nuevo, Dios ya lo dice en su palabra, pero hay algo que no se mueve, y ese es Dios y su verdad. La palabra verdad es roca. Súbeme a la roca que es más alta que yo, decía David. La roca es la firmeza. De ahí viene la fe verdadera no cambia, no porque tenga o porque no tenga voy a cambiar, no por el ánimo. La fe verdadera no está afincada en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. Y para eso es necesario conocerlo a Él. A veces hay, a veces no hay, a veces hay oposición, a veces hay cárcel, hay sufrimiento. Inclusive pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. Pero en todo momento Dios no deja de ser Dios de verdad. La primer gran fundamento de Dios precisamente es la verdad, firmeza, seguridad, fe, confianza. ¿Cuál sería la segunda en este caso? Bueno, la segunda sería la pureza, que quiere decir la santidad, la trascendencia no común o incomparable. Y bueno, cuando hablamos de pureza, es algo que tenemos que en el camino, junto al temor, trabajar. La sombra de Dios es la luz. Así es. ¿Puede repetirlo, por favor? La sombra de Dios es la luz. Exacto. Y cuando habla gente acerca de que Dios lo aguanta todo, tenga cuidado. Dios es santo. Y en el superlativo que aparece en Isaías capítulo 6, de esa triada de los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ese superlativo, esa exaltación, esa sublimación de la palabra santidad declara al Dios creador, al Dios nuestro, el Dios inalcanzable, que está más allá, que es intocable, el que habita en luz inaccesible, dice Pablo, en gloria inmarcesible. Yo habito en la altura y la santidad, de tal manera que cuando Él condesciende, lo hace a través de esta maravillosa revelación encarnada que es Cristo. Se hizo hombre. Amén. Vivió entre nosotros, hizo su tienda entre nosotros. Y nos enseñó que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Porque el Padre es en mí y yo en Él. Ahí está el gran misterio de esta maravillosa Trinidad incognoscible. No podemos conocerla ni descifrarla. El que pretenda explicar la Trinidad está más loco que el Pato Lucas. Caballero, no trate de entender a Dios. Dios no lo creó para entenderlo. Dios nos creó para su alabanza y su gloria. Y servirle en el temor de Dios. El temor de Dios te asegura que no morirás en el camino. El que traspasa los linderos del temor de Dios se va a encontrar con un Dios santo. A mí me llama la atención, y con esta crítica vamos a estar casi cerrando. Yo sé que voy a estremecer varios jefes de coro, varios
que caiga tu gloria, que venga sobre ti, siento tu gloria, y que venga tu... Mira, cae tu gloria y te mueres, brother. Cae la gloria de Dios y te mueres. Piensan que la gloria de Dios es un cosquilleo, es una emoción. Moisés quiso, muéstrame tu gloria. No podrás ver mi rostro y vivirá un hombre. No podrás, verás mi espalda, en un sentido antropomórfico, es decir, en un lenguaje en que pueda entenderse el ser humano. Pero Dios no es como nosotros. Dios es santo y 3 veces santo. Y cuando pedimos, Señor, quiero sentir tu presencia, Dios está. Yo no sé por qué andamos, no sé, buscando con este corito voy a sentir la presencia del Señor. Recuerda, la otra vez contaba yo, fuimos a una iglesia con nuestros hermanos años atrás, y el pastor dijo, ¿cuántos quieren llorar? Le preguntó a la iglesia, y yo ya había predicado, vamos a terminar con una canción para que lloremos todos. Y empezó a cantar, de tal manera nos amó, y todos llorando. Es decir, la emoción cultivada, porque creen que con eso van a agradar a Dios. Un corazón contrito y humillado, sí, pero después de pecar, de mandarte un condorito, tiene que venir el arrepentimiento genuino, la tristeza de haber ofendido a Dios. Pero la Biblia nos manda a entrar por sus puertas con acción de gracias. Debemos adorar a Dios en su presencia. Nadie adora a la distancia. La palabra proscuneo en el griego original indica adorar en la presencia del ser ante quien yo adoro. No se adora a la distancia. Yo no le estoy cantando al Dios que está en los cielos. Yo estoy cantando ante su presencia, me declaro ante su presencia, y en su presencia debo estar en santidad. Por eso lo primero que hacemos es atravesar por el atrio, por el patio. Mientras vamos avanzando hacia su presencia, debemos confesar nuestros pecados. Juan decía, si alguno ha pecado, abogado tenemos para... Hijitos míos, no pequéis, tenemos un abogado, su sangre nos limpia. Después venga la alabanza, después venga esa presencia que hace que explosionemos en la alabanza. Hay algunos que lloran, unos que gritan. Mi obispo decía, yo no danzo, pero salto. Decía. A mí me gusta saltar. Bueno, hay gente que le pone ritmo a la danza. Bueno, es cosa suya, experimente lo que experimente. Pero la santidad es de Dios y nos la determina cuánto nosotros podamos hacer. Y el tercer fundamento, y finalizando, sería la justicia. ¿Y qué es justicia? Ese es un mensaje seminario que tengo que, Dios mediante, algún día preparar, pues tendríamos que hablar mucho sobre eso. ¿Qué es justicia? La palabra justicia, etimológicamente, en su significado original significa hacer lo recto. Es lo que hace falta en todos los gobiernos, lo que todo el mundo pide. Wow. Y uno de los 4 atributos de Dios. Tengo 2 preguntas que hacerle, no sé si hay tiempo. Sí, ya estamos. Una que me hacen los auditores, pero no sé si se va a poder explayar en este tema, de caso de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Ya sé de dónde viene la pregunta, pero... Y la otra es, hay una corriente muy fuerte acá en Chile ahora del mesianismo cristiano, que no se tocó tampoco. Ese es un movimiento también. Los dos, el calvinismo y verso del arminianismo, Arminio y Calvino, que se conocieron, fueron amigos y que en algún momento interpretaron de manera diferente lo que es la salvación. Nadie puede negar el aporte a la teología que hizo Calvino. Si bien Lutero fue el que remeció los cimientos de esta cristiandad, estableciendo con sus 95 tesis la famosa doctrina de la justicia, que es por la fe, leyendo Romanos. Gloria a Dios por hombres de Dios como Lutero, y gloria a Dios por hombres de Dios como Calvino. Pero ellos en ninguna manera establecieron una fórmula para la salvación. Lo triste es ver hoy día gente calvinista, más calvinista que Calvino. Exacto. Se llaman los lapsarios, los supralapsarios y los infralapsarios. Algún día lo enseñaremos. Los que van al extremo para creer en el decretum terrible, se llama el decretum terrible, que Dios hace nacer a una persona cuyo único destino es el infierno. Correcto. Y eso sí que habla y toca la profundidad del ser de Dios. No creen en el libre albedrío, tanto así que están esclavizados desde antemano, que fueron destinados a la perdición. Y se toman de Judas como el hijo de la perdición, como estaba escrito. Caballero, Jesús nos llamó a un traidor, Jesús nos llamó a un ladrón, Jesús llamó a un discípulo, y ese discípulo echó fuera demonios, ese discípulo anduvo entre los 70, ese discípulo anduvo 3 años con él, que después no desarrolló el carácter. Ese es un tema de la personalidad que Dios nos dio y nuestra capacidad de elegir.
Esa capacidad que usted tiene para escuchar o no escuchar, para apagar el televisor en este momento o apagar la radio, esa la tenemos. Ahora, ¿en qué momento es influenciada y cómo es influenciada? Ese es el gran secreto. Hoy en día no podríamos nosotros establecer un principio que diga que depende del hombre o depende de Dios. Yo no soy arquitecto de mi propio destino. La salvación entera es de Jehová nuestro Dios. Le pertenece a Dios salvar al hombre. Pero sí hay una capacidad cooperativa y es la voluntad humana. Si no, seríamos esclavos de ese preconocer de Dios. Exacto. Si Dios conoce lo que voy a hacer, es como alguien me decía años atrás, si Dios sabía que ella pecara el hombre, ¿para qué le puso la serpiente al lado? Es que Dios no quería un autómata. Dios no quiere eso, hermano. Gloria a Dios, y no saben por qué. Yo estaba en la iglesia donde dice, y Jesús dijo, gloria a Dios, aleluya. Y Jesús no ha dicho nada todavía. Espera que diga algo y después dice, gloria a Dios. Pero bueno, autómatas, mecánicos, Dios no quiere eso. Dios quiere que le daremos con nuestra libre voluntad. Por eso el amor a Dios lo estableció en la voluntad. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios apela a tu voluntad. El amor es mandativo. Lo pone en la voluntad, no en el sentimiento. Siento de amar a Dios. No, yo no siento ganas hasta de estrangular a veces a algunos hermanos por ahí. Pero yo no ando por lo que siento, sino por lo que Dios me manda. A amar a mis hermanos y amar aún a mis enemigos. No con mi amor se van a transformar en amigos, ojo. Seguirán siendo enemigos, pero no debo cultivar el odio, la venganza o el rencor. Así que esa respuesta merece un seminario, pero lo doy de antemano como un hecho cierto. La voluntad humana estará presente toda vez que sale el sol. Es verdad, como dice un gran adagio o refrán, dice, es verdad que cuando sale el sol, algunos se derriten y otros se endurecen. Como el sol derrite la nieve, el mismo sol los endurece como la greda. Bueno, ahí está el gran secreto. ¿En qué momento el hombre puede decir desde la cruz, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí? Y el otro ni aún en las puertas de la muerte fue a buscar a Dios. Uno se salvó para que no desesperen y otro se perdió para que los demás no presuman. La segunda pregunta, el mesianismo, es cosa de que vayan a Hebreos y se van a encontrar con un ex legianista, un ex mesiánico, entre comillas, un ex fariseo, uno que dice que todas las cosas que eran sombras de lo porvenir. Yo no sé qué hace metido Israel con la iglesia, caballero. ¿Qué tiene que ver Israel con la iglesia? El nuevo pacto es el nuevo pacto. Y en Hebreos 8:13, al dar por viejo, por nuevo pacto, es porque ha dado por terminado el antiguo. No andamos conforme a la ley. Rehace Romanos, todo la epístola universal de los romanos, que es extraordinaria en su teología. Y se va a encontrar con que algunos todavía están queriendo volver a judaizar. Es lo que hicieron con Pedro, y Pablo tuvo que ir y reprenderlo seriamente, pues estaban haciendo revivir lo que ya había quedado en el pasado. No vamos a negar que es lindo como suena un shofar. No vamos a negar que son lindas las danzas que puedan equivaler, pero hacer de ellas una doctrina para establecerlas como una forma de adorar a Dios en donde la cultura es distinta. Entonces vamos a buscar camellos, caballeros. Andemos con sandalias, andemos a la usanza como hasta el día de hoy andan los talibanes. ¿En qué lugar queda la cultura? Así que los que quieren resucitar el mesianismo dentro de la iglesia están seriamente equivocados. La iglesia es la llamada de afuera, la gentil, la que no tiene acceso, la que solo por la fe es hija de Abraham. No somos hijos de la promesa, somos hijos de la fe y heredamos las herencias del Padre de la fe por la fe. Por lo tanto, cuando hacemos obra, así como el legalismo, que debe la falda, el pantalón, la pintura, el arete y todo lo demás, quieren agradar a Dios, algunos pretenden a través de esta forma hacer revivir lo que ya sabemos es parte de la cultura. No se preocupe por Israel. Israel seguirá siendo el pueblo de Dios elegido. No vamos a reemplazar. Israel no es la iglesia no es el nuevo Israel o el Israel espiritual. Ese es un error. Vea usted la diferencia que hay, sobre todo leyendo a Pablo, pero leerlo seriamente,
cabalmente, con sinceridad, honestidad, y se va a dar cuenta que el menos legalista y el menos mesiánico es Pablo, y ya sabemos, las doctrinas no se encuentran en los evangelios, las doctrinas se encuentran en las epístolas paulinas y universales. Tal vez son dos preguntas que hacen que en esta hora, hasta ahora ya se durmieron algunos, tengamos que decir buenas noches. Qué bueno es poder compartir con el pastor Mario. El pastor Asaf va de viaje al sur en estos momentos, esperamos ya haya llegado a su destino, junto a su esposa, nuestra pastora Dali, mi hija, con mis nietas, por una razón profesional van, y esperamos Dios les guarde, Dios les bendiga, les saludamos si ven después este programa. Ha sido largo, pero ha sido muy bueno. Sí, queremos despedir a los auditores de Radio Jerusalén que han estado con nosotros una hora, y también por la página de la Radio Jerusalén. Gracias a nuestro pastor Guido Castro, que está en la sintonía con un tremendo proceso de salud con su hija Jocelyn. Estamos orando por ella. Un saludo fraternal. Muchas gracias, pastor. Lo queremos mucho. Dios le bendiga, y a todos los auditores de esas 7 comunas, Dios les bendiga, especialmente los Álamos. Un ex alamista. Así es. Bueno, aquí estamos, por la gracia de Dios, junto a Ricardo. Le decimos a todos nuestros hermanos en la fe, y a los que están lejos, a los que tal vez puedan habernos sintonizado en esta noche de martes pastoral. Tengan ustedes muy buenas noches, bendiciones. Nos seguimos viendo en la presencia de Dios.